Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos al episodio 59. Sí, con este episodio terminamos el mes de abril, un mes más que completamos episodios y espero que el episodio de hoy, si algún distraído no leyó la portada tanto en plataformas como Spotify o Google Podcast o donde estés escuchando, o en YouTube, que también subimos videos, también vayan a seguirnos, no está enterado de qué episodio vamos a hacer hoy y seguro se están preguntando, ¡ay! Seguro va a hablar del caso de O.J. Simpson. No, todavía no hablaremos de ese caso. Bueno, por lo menos este episodio de hoy. Y me extraña que ustedes no sepan de qué se trata el episodio de hoy, pues está la portada y el título. Pero igual les diré de qué vamos a hablar hoy. El 4 de abril de 1968 fue asesinado uno de los líderes más importantes de los movimientos de derechos civiles. Su muerte causó revuelo mediático y a pesar de que hubo un detenido, la familia de la víctima alega que existe una conspiración. Así que hoy conocerán sobre el asesinato de Martin Luther King Jr. Que como dato extra, este episodio quería que fuera el primer episodio con el que abríamos el mes de abril, porque pues la fecha de su muerte es el 4 de abril. Pero coincidió que en este año yo subo episodio cada viernes y el viernes con el cual arrancamos el mes de abril en Crímenes Atroces fue 5 y ahí se celebraba el aniversario luctuoso de Kurt Cobain. Que para los que no lo han podido ver en YouTube, perdónenme, pero es que pues nos levantó YouTube una restricción de edad. Algo que pues no hicieron con el episodio 58 de Columbine, que también hablo de ese tema. Pero bueno, ya saben cómo es el algoritmo de YouTube en cuestión de ponerte restricción. Pero bueno, no quiero aventar ese coraje. Vamos con el episodio. Antes de hablar del asesinato en sí, conozcamos un poco de nuestra víctima. Martin Luther King Jr. fue un líder estadounidense de los derechos civiles que luchó por la igualdad racial a través de la resistencia no violenta, como Gandhi. Nacido el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, King se convirtió en el rostro proveniente del movimiento por los derechos civiles en la década de los 50 y 60. Es conocido por su famoso discurso I Have a Dream y por recibir el Premio Nobel de Paz en 1964. Durante su lucha en la defensa de los derechos civiles coincide con otro personaje llamado Malcolm X, del cual hablaremos de su asesinato en otro episodio, con quien tenía ideas opuestas, ya que King era más pacifista y Malcolm era un poco más de utilizar la violencia. De hecho, se dice que estos dos personajes se inspiraron al Profesor X, o sea, el Profesor X es Martin Luther King, y Magneto, o sea, Magneto sería Malcolm X, de la serie de Marvel Comics de los X-Men. Pero bueno, ya que conocimos un poco de esto, conozcamos qué lo llevó a su asesinato. A mediados de la década de los 50, King había recibido amenazas de muerte debido a su prominencia en el movimiento de los derechos civiles. Se había enfrentado al riesgo de muerte, incluido un apuñalamiento casi fatal en 1958, e hizo de su reconocimiento parte de su filosofía. Enseñó que el asesinato no podía detener la lucha por la igualdad de derechos. Después del asesinato de Kennedy en 1963, del cual ya hablamos, es el episodio 37, King le dijo a su esposa, Coretta Scott King, cito, esto es lo que me va a pasar a mí también. Te sigo diciendo que esta es una sociedad enferma. Y para el día de su asesinato, King viajó a Memphis, Tennessee, en apoyo a los trabajadores sanitarios afroamericanos en huelga de la ciudad.
Los trabajadores habían realizado una huelga el 11 de febrero del 68 para protestar por los salarios y las condiciones laborales desiguales impuestos por el alcalde Henry Lowell. En ese momento, Memphis pagaba a los trabajadores negros salarios significativamente más bajos que los trabajadores blancos. No había uniformes proporcionados por la ciudad, ni baños, ni sindicato reconocido, ni procedimiento de quejas por las numerosas ocasiones en las que les pagaban mal. Durante el mandato de Lowell como alcalde, las condiciones no mejoraron significativamente y la espantosa muerte de 2 trabajadores en un camión compactador de basura en febrero del 68 convirtió las crecientes tensiones en una huelga. En marzo del 68, después de hablar en Greensboro, Alabama, King fue perseguido por miembros del Ku Klux Klan y utilizó una casa local, ahora el Safe House Museum, como casa segura antes de viajar a Memphis. King participó en una marcha masiva en Memphis el 28 de marzo del 68 que terminó en violencia. El 3 de abril, un día antes de su muerte, King regresó a Memphis para intentar una nueva marcha exitosa en esa misma semana. Su vuelo aéreo a Memphis fue retrasado por una amenaza de bomba, pero llegó a tiempo para pronunciar un discurso planeado en una reunión en el Mason Temple, sede de la Iglesia de Dios en Cristo. En el Mason Temple, King pronunció su famoso discurso "He estado en la cima de la montaña", y en él recordaba su intento de asesinato en el 58, señalando que el medio que lo atendió había dicho que debido a que el cuchillo utilizado para apuñalarlo estaba tan cerca de su aorta, cualquier movimiento repentino, incluso un estornudo, podía haberlo matado. Se refirió a una carta escrita para una joven que le decía que estaba feliz de que él no hubiera estornudado. Usó esa referencia para decir, y cito: "Yo también estoy feliz de no haber estornudado, porque si hubiera estornudado, no habría estado aquí en 1960, cuando los estudiantes de todo el sur comenzaron a sentarse en los mostradores del almuerzo. Si hubiera estornudado, no habría estado aquí en el 61, cuando decidimos emprender un viaje por la libertad y poner fin a la segregación en los viajes interestatales". King repitió su frase "si hubiera estornudado" varias veces, recordando muchos otros eventos y actos de desobediencia civil de los años anteriores, que son el movimiento Albany del 62, la marcha de Washington por el empleo y la libertad en el 63 y la marcha de Selma y la marcha de Montgomery en el 65. A medida que se acercaba al final, se refirió proféticamente a la amenaza de bomba como, cito: "Y luego llegué a Memphis y algunos empezaron a decir las amenazas o a hablar de las amenazas que habían salido. ¿Qué pasaría de algunos de nuestros hermanos blancos enfermos? Bueno, no sé qué pasará ahora. Nos esperan unos días difíciles, pero ahora que no, ya no importa, porque estuve en la cima de la montaña y no me importa. Como a cualquiera, me gusta vivir una larga vida. La longevidad tiene su lugar, pero eso no me preocupa. Solo quiero hacer la voluntad de Dios. Y Él me ha permitido subir a la montaña. Y he mirado por encima. Y he visto la tierra prometida. Puede que no llegue allí contigo. Pero quiero que sepas esta noche que nosotros, como pueblo, llegaremos a la tierra prometida. Y por esto estoy feliz esta noche. No me preocupa nada. No temo a ningún hombre. Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor". Y luego llegamos al jueves 4 de abril de 1968. King se alojaba en la habitación 306 del Lorraine Motel en Memphis. El motel era propiedad del empresario Walter Bailey y llevaba el nombre de su esposa. El reverendo Ralph Abernathy, colega y amigo, dijo más tarde al Comité Selecto de Asesinatos de la Cámara de Representantes que él y King se habían alojado en la habitación 306 del Motel Lorraine con tanta frecuencia que se la conocía como la Suite King Abernathy.
Según el biógrafo Taylor Branch, las últimas palabras de King fueron al músico Ben Branch, que tenía previsto actuar esa noche en un evento planificado. King dijo, cito, Ben, asegura de tocar Take My Hand, Precious Lord, en la reunión de esta noche. Tócala muy bonita. Según el reverendo Samuel Kyles, que estaba a varios metros de distancia de King estaba inclinado sobre la barandilla del balcón frente a la habitación 306 y estaba hablando con el reverendo Jesse Jackson cuando sonó el disparo. King fue alcanzado en la cara a las 6:01 p.m. por una sola bala. Una calibre 30 o calibre 60 disparada con un rifle Remington modelo 760. La bala entró por la mejilla derecha de King, rompiéndole la mandíbula y varias vértebras mientras viajaba por su médula espinal, cortando su vena yugular y arterias principales en el proceso, antes de alojarse en su hombro. La fuerza del disparo le arrancó la corbata de King, a King, y King cayó de espaldas al balcón inconsciente. Abernathy escuchó el disparo desde el interior de la habitación del motel y corrió hacia el balcón para encontrar a King en la terraza, sangrando profusamente por la herida de la mejilla. Jesse Jackson declaró después del tiroteo que acudió la cabeza de King mientras King yacía en el balcón. Pero este relato fue cuestionado por otros colegas de King. Más tarde, Jackson cambió su declaración para decir que había extendido la mano a King. Andrew Young, un colega de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur, primero creyó que King estaba muerto, pero descubrió que todavía tenía pulso. Fue trasladado de urgencia al Hospital San Joseph, donde los médicos le abrieron el pecho y le realizaron reanimación cardiopulmonar. Nunca recuperó el conocimiento y murió a las 7:05 según Branch. La autopsia de King reveló que su corazón estaba en la condición de un hombre de 60 años en lugar de la de uno de 39 años como King, lo cual Branch atribuyó al estrés de los 13 años de King en el movimiento de los derechos civiles. Y que si algunos han visto la película de Elvis del año pasado, ahí mencionan el asesinato de King, que fue un impacto súper fuerte para Elvis, porque él era muy simpatizante de los derechos civiles. Poco después de que se disparara, los testigos vieron a un hombre que luego se cree que era James L. Ray, huyendo de una pensión al otro lado de la calle del Motel Lorraine. Ray había estado alquilando una habitación en la pensión. La policía encontró un paquete tirado cerca del sitio que incluía un rifle y binoculares, ambos con las huellas dactilares de Ray. Ray había comprado el rifle bajo un alias 6 días antes. Se desencadenó una persecución mundial que culminó con el arresto de Ray en el aeropuerto de Heathrow, Londres, 2 meses después. El 10 de marzo de 1969 se declaró culpable del asesinato en primer grado de Martin Luther King Jr., del que luego se retractó. Su viuda Coretta, la de King, tuvo dificultades para informar a sus hijos que su padre había muerto. Y también recibió una gran cantidad de telegramas, incluido uno de la madre de Lee Harvey Oswald, el asesino de Kennedy, que consideraba el que más había conmovido. O sea que le conmovió más el telegrama de la madre de Oswald. Dentro del movimiento, el asesinato de King significó un fin de la estrategia de la no violencia. Para otros, en el movimiento reafirmaron la necesidad de continuar con el trabajo de King y del movimiento. Los líderes del SCLC confirmaron que llevarían a cabo la campaña de los pobres ese año a pesar de la pérdida de King. Y algunos líderes afroamericanos argumentaron la necesidad de continuar con la tradición no violencia de King y del movimiento, porque unos años antes habían perdido a Malcolm X, que era otro líder importante. Ya pronto hablaremos del asesinato de Malcolm X y su influencia en la lucha de los movimientos de derechos civiles. Durante el día del asesinato, el senador Robert Kennedy, quien fue asesinado meses después, quien se encontraba
En la campaña para la nominación presidencial demócrata en Indiana, se enteró de la muerte de King hasta que aterrizó en Indianápolis. Kennedy fue el primero en decirle a la audiencia que King había muerto. Algunos de los asistentes gritaron y se lamentaron de dolor. A varios de los ayudantes de Kennedy les preocupaba que la entrega de esta información provocara un motín. Cuando la audiencia se calmó, Kennedy reconoció que muchos se llenarían de ira. Dijo, cito, para aquellos de ustedes que son negros y están tentados a llenarse de odio y desconfianza ante la injusticia de tal acto, contra todos los blancos, solo les diré que yo también puedo sentir en mi propio corazón lo mismo, de sentimiento. Hice que mataran a un miembro de mi familia, pero fue asesinado por un hombre blanco. Estos comentarios sorprendieron a sus ayudantes, que nunca le habían oído hablar públicamente de la muerte de su hermano, o sea, de John. Kennedy afirmó que el país debía hacer un esfuerzo para, cito, ir más allá de estos tiempos bastante difíciles. Y citó un poema del dramaturgo Diego Esquilo que dice, cito, incluso mientras dormimos, el dolor que no podemos olvidar cae gota a gota sobre el corazón hasta que en nuestra propia desesperación, contra nuestra voluntad, viene la sabiduría a través de la terrible gracia de Dios. Para concluir, dijo que el país necesitaba y quería la unidad entre negros y blancos y pidió a los presentes que oraran por la familia King y por el país, citando nuevamente a los griegos. El presidente Lyndon B. Johnson estaba en la oficina Oval esa noche, planeando una reunión en Hawái con los comandantes militares de la guerra de Vietnam. Después de que el secretario de prensa George Christian le informara del asesinato a las 20:20 horas, canceló el viaje para centrarse en la nación y asignó al fiscal general Franklin Clark la investigación del asesinato en Memphis. Hizo una llamada personal a la esposa de King, Coretta Scott King, y declaró el 7 de abril Día Nacional de Luto, en el que la bandera estadounidense ondearía a media asta. Una multitud de 300,000 personas asistió al funeral de King el 9 de abril. El vicepresidente Hubert Humphrey asistió en nombre de Johnson, que estaba en una reunión sobre la guerra de Vietnam en Camp Davis. Se temía que Johnson pudiese verse afectado por protestas y abusos por la guerra si asistía al funeral, y no se equivocó. A petición de su vida, en el funeral se escuchó el último sermón de King en la iglesia bautista Ebenezer. Era una grabación de su sermón Brown Mayor, pronunciado el 4 de febrero del 68. En ese sermón pidió que en su funeral no se hicieran mención de sus premios y honores, pero que se dijeran que trató de, cito, alimentar los hambrientos, vestir a los desnudos, tener razón en cuestión de la guerra y amar y servir a la humanidad. Y en la Oficina Federal, o el FBI, de investigación FBI, se le asignó la tarea de investigar la muerte de King. J. Edgar Hoover, el famoso transvesti, porque existía un rumor de que Hoover era gay, que anteriormente había hecho esfuerzos para socavar la reputación de King, le dijo al presidente Johnson que su agencia intentaría encontrar a los culpables. Muchos documentos relacionados con la investigación permanecen clasificados y están previstos a que permanezcan en secreto hasta 2027, o sea, dentro ya de 3 años. En 2010, como en años anteriores, algunos abogaron por la aprobación de una propuesta de ley de recopilación de registros, similar a una ley de 1992 sobre el asesinato de Kennedy, exige la divulgación inmediata de los registros, y la medida no fue aprobada. La investigación del FBI encontró huellas dactilares en varios objetos abandonados en el baño del que procedían los disparos. Las pruebas incluían un rifle Remington Game Master del que se había disparado al menos un tiro, y las huellas dactilares fueron rastreadas hasta un convicto fugitivo llamado James L. Ray. 2 meses después de asesinar a King, Ray fue capturado en el aeropuerto Heathrow de Londres mientras intentaba huir del Reino Unido a hacia Angola,
Rhodesia o Zimbabue actualmente o a Sudáfrica con un pasaporte canadiense falso a nombre de Ramón. O sea, este ni siquiera se intentó cambiar un nombre a que no sonaba como Ray. Y Ray fue rápidamente extraditado a Tennessee y acusado del asesinato de King. Ray confesó el asesinato el 10 de marzo del 69, siguiendo el consejo de su abogado Percy Foreman. Ray se declaró culpable para inventar y evitar una condena y una posible pena de muerte, y fue sentenciado a 99 años de prisión, pero se retractó de su confesión 3 días después. Ray despidió a Foreman y afirmó que un hombre que había conocido en Montreal con el alias de Raoul, R-A-O-U-L, estaba involucrado, al igual que el hermano de Ray, Johnny, pero el propio Ray no. A través de su nuevo abogado, Jack Kershaw, que aunque no disparó personalmente a King, pudo haber sido parcialmente responsable sin saberlo, insinuando una conspiración. En mayo del 77, Kershaw presentó pruebas al Comité Selecto de Asesinatos de la Cámara de Representantes que creía que exoneraban a su cliente, pero las pruebas no resultaron concluyentes. Kershaw también afirmó que Ray estaba en otro lugar cuando se hicieron los disparos, pero no pudo encontrar un testigo que corroborara la afirmación. Ray y otros 7 convictos escaparon de la penitenciaría estatal de Brushy Mountain en Petros, Tennessee, el 10 de junio del 77. Fueron recapturados el 13 de junio y devueltos a prisión, y se añadió un año de sentencia a la sentencia de Ray. Ray trabajó durante el resto de su vida intentando sin éxito retirar su declaración de culpabilidad y conseguir un juicio completo. En 1997, año que nació mi hermana, el hijo de King, Dexter, se reunió con Ray y apoyó públicamente los esfuerzos de Ray que hubo una conspiración por parte de elementos del gobierno contra King. Ray murió en prisión el 23 de abril de 1998 a la edad de 70 años a causa de una insuficiencia hepática provocada por la hepatitis C. No se determinó de manera concluyente cómo Ray contrajo la infección viral. Pero al igual que con Lee Harvey Oswald, la biografía completa de James Earl Ray, como su infancia, actividades previas al asesinato de King, fugas y muertes serán contadas en un episodio aparte. O sea, tendrán que esperarse varios capítulos para que hablemos de la biografía completa de James Earl Ray. Al igual que con Cunanam, que está pronto a salir, y de Lee Harvey Oswald. Las afirmaciones de inocencia de Ray atrajeron a William Pepper, que había sido amigo de King y pasaría gran parte de su vida posterior luchando por la liberación de Ray. La SCLC ha aplaudido a Pepper por su compromiso incesante en la búsqueda de la justicia. Las afirmaciones de Pepper ante tribunales superiores e incluso ante la Corte Suprema fracasaron. Y según Pepper, cito, parecía que estábamos al final del camino y entonces se me ocurrió una idea. Bueno, mira, ¿por qué no intentamos tener un juicio real en televisión? HBO transmitió un simulacro del juicio y el jurado de televisión declaró a Ray inocente. En junio del 97, Pepper apareció en Turning Point de la ABC. Discutió la teoría de su libro Órdenes de matar, la verdad detrás del asesinato de Martin Luther King Jr. Esta teoría sostenía que un equipo de asalto del 20º grupo de fuerzas especiales mataría a King si fallaba un francotirador de la policía. Este grupo supuestamente estaba dirigido por un hombre llamado Billy Edison, quien según Pepper había sido asesinado desde entonces en un encubrimiento. Luego Edison apareció frente a la cámara y se negó a estrechar la mano de Pepper. Edison entabló una demanda por $15 millones de la época contra el editor de Pepper, que luego se resolvió por una cantidad no revelada.
Mark Lane, famoso por las teorías de conspiración para el asesinato de John F. Kennedy, que no lo mencioné en el episodio, una disculpa, fue el abogado de Ray durante un tiempo. Alegó que Ray era un peón inocente en un complot del gobierno. Lane escribió Asesinato en Memphis con Dick Gregory, anteriormente titulado Nombre clave zorro, por el nombre de King de la Agencia Central de Inteligencia, o sea, la CIA, sobre el asesinato de King, en el que alegaba una conspiración y encubrimiento del gobierno. Lane representó a James Earl Ray, el presunto asesino de King, ante la investigación del Comité Selecto de Asesinatos de la Cámara de Representantes en 1978. El HSCA, por sus siglas en inglés, dijo que de Lane, en su informe, cito, muchas de las acusaciones de conspiración que el comité investigó se plantearon por primera vez por Mark Lane. Lane escribió una docuserie en audio titulado El juicio de James Earl Ray, que se transmitió por KPFK el 3 de abril de 78, arrojando dudas sobre la culpabilidad de Ray. Las pruebas originales del FBI sobre la bala que mató a King y el rifle de caza 3006 no fueron concluyentes. En 1997 se realizaron pruebas comprobando 12 balas de prueba del presunto rifle homicida y la bala que mató a MLK, o sea, Martin Luther King. El experto de balística Robert Hathaway, no sé si tenga relación con Anne Hathaway, testificó que la bala letal carecía de puntos de referencia encontrados en las balas de prueba disparada. Las marcas únicas del cañón no se pudieron encontrar en la bala mortal. King había encontrado durante mucho tiempo enemigos entre el principal organismo encargado de hacer cumplir las leyes del país, o sea, el FBI, a manos de J. Edgar Hoover, el director del FBI, lo calificó como, cito, el mentiroso más notorio del país. Y King había estado bajo vigilancia del FBI desde el boicot de autobuses de Montgomery en el 56. Y comenzaron a intervenir sus teléfonos en el 63 y King expresó su enojo ante el FBI en el 64, declarando que era, cito, completamente ineficaz para resolver el caso continuo y la brutalidad infligida a los negros en el sur profundo. Luego de la muerte de King, el FBI dirigió la investigación sobre el asesinato. ¡Qué casualidad! El 1 de noviembre del 71, el ex jefe de operaciones de inteligencia del FBI, William C. Sullivan, testificó ante el Comité Selecto del Senado para estudiar las operaciones gubernamentales con respecto a las actividades de inteligencia. Afirmó que en la guerra contra King no se prohibieron detenciones. Un documento interno del FBI expresó su preocupación de que esto pudiera generar sospechas de la participación del FBI en el asesinato, como algunos dicen que la muerte de Kennedy fue planeada por la CIA. El FBI intentó presentar a King como un comunista. En el 62, Hoover le dijo al entonces fiscal general Robert F. Kennedy que King era, cito, un miembro secreto del Partido Comunista, lo que llevó a Kennedy a aprobar las escuchas telefónicas. Otros documentos del FBI afirmaban, cito, King ha sido descrito dentro del Partido Comunista de Estados Unidos como un verdadero ingeniero marxista-leninista desde la coronilla hasta la punta de los pies. Tan tarde como 3 semanas antes del asesinato de King, documentos internos del FBI atacaron a King por su comunismo incondicional y su línea marxista-leninista, después de repetidas afirmaciones sobre los vínculos de King y el movimiento de derechos civiles con el comunismo. King declaró que estaba, cito, harto y cansado de que la gente dijera que este movimiento ha sido infiltrado por comunistas. Hay tantos comunistas en este movimiento de libertad como hay, somos esquimales en Florida. Así dijo, aquí estoy traduciendo. Suena raro. El FBI había intentado durante mucho tiempo desacreditar la vida personal de King.
En un memorando, Hoover dijo que King era, cito, un gato con impulsos sexuales obsesivos y degenerados. Como si Hoover no se hubiera muerto la lengua por sus conductas homosexuales. Si quieren que haga un episodio sobre J. Edgar Hoover, pues por qué lo estoy molestando con su supuesta homosexualidad, díganmelo por favor. Documentos del FBI afirmaban con respecto a un asistente en una de las conferencias de King. Dijo, un ministro negro que asistió más tarde expresó su disgusto por la bebida, la fornicación y la homosexualidad detrás de escena. El documento también alegaba, cito, varias prostitutas blancas y negras fueron traídas del área de Miami. Se llevó a cabo una orgía sexual que duró toda la noche con estas prostitutas y algunos de los delegados. En una ocasión el FBI envió por correo supuestos videos sexuales de adulterio de King y una carta a King en un intento de destruir su matrimonio. Pero su esposa, Coretta Scott King, comentó más tarde que, cito, no puedo entender mucho de eso, era simplemente un montón de palabrería. Y la carta excusaba a King de ser, cito, sexualmente psicótico y un fraude colosal. Y la carta advertía a King de que tu fin se acerca y que había terminado. Molesta por la marcha de King, la ciudad de Memphis presentó una denuncia formal contra King y el SCLC. Y cuando el Dr. King regresó a Memphis el 3 de abril del 68, el MPD lo puso bajo vigilancia. Lo siguieron en el aeropuerto dos policías negros vestidos de civil, uno de los cuales era el detective Edward E. Reddit, no sé si tenga que ver con la página Reddit, al mismo tiempo la policía de Memphis también asignó a 4 hombres para proteger a King. El esquito de King dijo a la policía que no habían solicitado su ayuda. Y cuando la policía preguntó dónde se alojaba King, el reverendo James Lawson respondió, cito, aún no hemos tomado una decisión del todo. La policía siguió a King hasta el motel Lorraine. La protección policial permaneció cerca de King hasta que fueron llamados a la comisaría a las 5:05. Uno de los 4 hombres, el inspector Tines, declaró más tarde que esta devolución de llamado no fue planeada y que no sabía por qué sucedió. El jefe del MPD, McDonald, nada que ver con la cadena de hamburguesas, y esto no es un comercial, afirmó no recordar esta protección policial ni ninguna devolución de llamada. En la cercana estación de bomberos número 2, los detectives negros continuaron vigilando a King. Poco después del mediodía, el detective Reddit recibió una llamada telefónica amenazante de una mujer diciéndole que estaba haciendo mal a los negros. Luego se les dijo a Reddit y su socio que regresaran a la estación de policía. A Reddit le dijeron que había recibido amenazas contra su vida y que su familia debía quedarse en un motel local con un nombre falso. En los días siguientes, Reddit no supo más sobre las supuestas amenazas. A 2 bomberos negros también se les dio el día libre. Según el FBI, esta estación tenía un, cito, excelente mirador del motel Lorraine. El MPD también se infiltró en los Invaders, un grupo militante negro local que a menudo brindaba protección a King. El único informante comenzó a vigilar en febrero del 68, apenas 2 meses antes del asesinato de King. El informe estaba presente en el patio del motel cuando King fue asesinado. Además de su propia infiltración, el FBI también infiltró al MPD. El FBI tenía 5 informantes pagados dentro del departamento de la policía de Memphis. La familia de King ha sido abierta durante mucho tiempo sobre su creencia en una conspiración y la inocencia de Ray. El hijo menor de King, Dexter King, se reunió con Ray en prisión en 1997, donde le dijo, cito, bueno, por muy incómodo que parezca, quiero que sepas que te creo y mi familia te cree.
y vamos a hacer lo mismo. Todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de garantizar que prevalezca la justicia. Y aunque es la hora 11, siempre he sido una persona espiritual y creo en la providencia. La hija de King, Bernice King, ha dicho, cito, me duele el corazón que James Earl Ray haya tenido que pasar su vida en prisión pagando por cosas que no hizo. Y también ha dicho, cito, ciertamente tengo claro que había sido una conspiración. Que ha habido una conspiración, desde el gobierno hasta la mafia. Y la esposa de King, Coretta Scott King, dijo en una conferencia de prensa en 1999, cuando yo nací, no sé si por el mes de abril, dijo, hay abundante evidencia de una importante conspiración de alto nivel. La mafia, las agencias gubernamentales, locales, estatales y federales estuvieron profundamente involucradas en el asesinato de mi marido. El señor Ray fue preparado para asumir la culpa, o sea, un chivo expiatorio. Muchos de los que trabajaron con King también creen la probabilidad de una conspiración. Cito, creo que hubo una gran conspiración para sacar al Dr. King de la escena estadounidense. Esto es lo que dijo el representante demócrata John Lewis. También dijo, no sé qué pasó, pero la verdad de lo que le pasó al Dr. King debería estar disponible para la historia. Beneficio. Andrew Young, ex embajador de la ONU y alcalde de Atlanta, que estaba en el motel Lorraine con King cuando fue asesinado, comparte este sentimiento. Cito, no aceptaría el hecho de que James Earl Ray apretara el gatillo, y eso es todo lo que importa. James Lawson era el pastor de Memphis y uno de los mentores de Martin Luther King, y comenzó a visitar a Ray en prisión en el 69. Dijo, cito, había cosas en Memphis que eran sospechosas y me plantearon preguntas. Nunca vi respuestas a esas preguntas. Estoy satisfecho más allá de toda duda de que James Earl Ray no apretó el gatillo ni conspiró para matar a Martin Luther King. El Comité Selecto de Asesinatos de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, o la HSCA por sus siglas en inglés, se estableció en 1979 para investigar los asesinatos de John F. Kennedy y de King. En el 79, su informe final concluyó que, cito, después de examinar el comportamiento de Ray, su carácter y actitudes raciales, el comité concluyó que no podía estar de acuerdo con ninguna de las explicaciones aceptadas de que Ray era un asesino solitario, y el motivo predominante residía de una expectativa de ganancia monetaria, y que el comité concluyó que existía una probabilidad de conspiración en el asesinato del Dr. King. No sé por qué hago esa voz, siento que hacen esa vocecita cuando dan esas afirmaciones pedorras, pero bueno. Afirmaron que lo más probable es que se tratara de una conspiración de grupos supremacistas blancos del sur y que Ray solo actuaba debido a una recompensa por la cabeza de King. También señalaron que ninguna agencia gubernamental federal, estatal o local estuvo involucrada en el asesinato del Dr. King. El asesor principal del HSCA, Robert Blakey, declaró que si la CIA o el FBI hubieran estado involucrados, todos los documentos incriminatorios probablemente habrían sido destruidos mucho antes de 1979. Este mismo comité también encontró que había una alta probabilidad de que al menos 2 hombres armados dispararan contra el presidente, mientras repasaba el asesinato de Kennedy. En 1993, Lloyd Jowers apareció en el programa Prime Times Live de la ABC News. Afirmó que el presunto mafioso local, Frank Liberto, le pagó $100,000 de la época para ayudar a organizar el asesinato de King. Jowers dirigió una cafetería en el primer piso de la pensión donde supuestamente Ray le disparó a King. La puerta trasera de su tienda conducía a los arbustos que fueron retirados por el MPD.
Jowers había permanecido en silencio durante 25 años después del asesinato de King, pero solo presentó su confesión después del simulacro de juicio de Ray en HBO. Afirmó que era parte de una conspiración más amplia para asesinar a King y acusar a Ray de chivo expiatorio. Afirmó que Raúl, los agentes de la policía de Memphis y la mafia habían estado involucrados. Y en su lugar, Jowers nombró al teniente de la policía de Memphis, Earl Clark, como el tirador. Ya pasando a una demanda por la esposa de King, en 1999, una demanda civil presentada por Coretta Scott King alegaba que Jowers y otros habían conspirado para asesinar a King. Y la familia King recurrió a William Pepper, que ya mencioné, quien había defendido a Ray en su juicio simulado en HBO, para que los representara en la demanda por muerte por negligencia. La familia King contra Lloyd Jowers y otros conspiradores desconocidos. Así se conoció el juicio. Perdonen, es que me llegó aviso de que ya dieron alineaciones del Chivas Querétaro. Por favor, que gane Gallos. Durante el juicio de 4 semanas, Pepper presentó más de 70 testigos y miles de documentos. Jowers testificó que Ray era solo un chivo expiatorio y que el oficial de la policía de Memphis, Earl Clark, en realidad disparó los tiros fatales. O sea, fue otro Earl, pero no Earl Ray. Lo que quiero entender. Un jurado mestizo que conoció el caso necesitó solo 1 hora de deliberaciones para llegar a un veredicto unánime. Que King fue asesinado como resultado de una conspiración. Encontraron a Jowers responsable y también encontraron que agencias gubernamentales estaban entre los conspiradores. La familia de King se concedieron los $100 que solicitaron en concepto de indemnización por daños y prejuicios. La familia de King lo vio como una reivindicación. El hijo de King, Dexter, dijo, cito, "Este es el punto final de la oración, así que por favor después de hoy no queremos preguntas como ¿crees que James Earl Ray mató a tu padre? He estado escuchando esto toda mi vida. No lo escucho y este es el final". Dexter enfatizó, además, que el tirador fue el oficial del departamento de policía de Memphis, el teniente Earl Clark. Su esposa, Coretta King, dijo después del veredicto, cito, "Hay abundantes pruebas de una conspiración importante y de alto nivel en el asesinato de mi marido. Estuvieron profundamente involucrados en el asesinato. El señor Ray fue preparado para asumir la culpa. En el 2000, Marta es una lombriz. ¡Hey! Para los que no entendieron, chiste 2000ero. La fiscal general Janet Reno anunció que, tras reexaminar el asesinato, no se pudo encontrar ninguna prueba de conspiración. El Departamento de Justicia encontró numerosas inconsistencias en las declaraciones de Jowers. También concluyó que no había pruebas de que Frank Liberto perteneciera a la mafia y que, en su opinión, los testigos que apoyaron a Jowers no eran creíbles ni contradictorios. Además, expresó la creencia de que Jowers inventó su historia para obtener una recompensa financiera. Gerald Ponser, un periodista de investigación que escribió el libro Killing the Dream, en el que defiende que Ray fue el asesino, dijo después del veredicto, cito, "Me angustia mucho que el sistema legal se haya utilizado de una manera tan insensible y ridícula en Memphis. Si la familia King quería que se aprobara su propia visión de los hechos, la obtuvieron". Robert Blakely también criticó las teorías de Pepper sobre el caso. Aún así, no podemos negar que el legado de Martin Luther King Jr. es uno de los más importantes y que hoy en día se sigue siendo un estandarte para quienes luchan por la igualdad de derechos, luchan contra el racismo y la brutalidad policial que tristemente sigue pasando hasta el día de hoy. Y este fue el asesinato de Martin Luther King Jr. Que de hecho yo no sabía mucho de que sí existían conspiraciones sobre el asesinato de Martin Luther King. Y esto lo supe después de ver un video de un canal que me gusta mucho, se llama Watch Mojo Español, que tiene un video llamado Las 10 conspiraciones
teorías de conspiración que fueron investigadas, y entre ellos apareció la muerte de Martin Luther King. Y sí, obviamente, si no incluí la biografía de James Earl Ray, es que quería contarlo de una manera aparte. Así como la historia de Lee Harvey Oswald o de Andrew Cunanan, quiero contarlos aparte, porque si no podría mezclar las historias y sería más cansado. Y aparte tendría que ser parte 1, parte 2. Y además quiero enfocarme solo en una cosa, porque luego pierdo el hilo de la conversación. Así que muy pronto hablaremos de James Earl Ray. Pero bueno, espero que les haya parecido este episodio. Vaya, y con esto concluimos un mes súper interesante. Hasta a mí me sorprendieron varias cosas de este mes. Por ejemplo, de enterarme que el mismo día que saqué un día antes de que sacara el episodio sobre Waco, me entero de la muerte de O.J. Simpson. Que no se preocupen, ya estoy trabajando en ese episodio para que salga muy pronto. Pero por lo tanto, ¿qué opinan de esto? ¿Creen que sí hay una conspiración contra Martin Luther King y su asesinato? ¿Que el gobierno de Estados Unidos tuvo que ver algo o no? Díganmelo, por favor. Y si quieren saber sobre las fotos de quién era Martin Luther King, James Earl Ray y todo lo relacionado con este y otros casos del cual ya hemos hablado, les recomiendo que nos sigan en redes sociales. Estamos en Instagram y Tweets como @CrímenesAtrocesPodcast y en X, antes conocido como Twitter, como @CrímenesAtroces. Y si quieren mandarme sugerencias de casos, si quieren mandarme algunas otras cosas, o seguramente me quieren mentar la madre de por qué no hablé sobre este feminicida serial que salió días recientes, pueden seguirme en mis redes sociales personales. Estoy en X, antes conocido como Twitter, como SantQS99 y aparezco en Instagram y tweets como @SantiQS99, Santi con I latina. Y antes de despedirme, la razón por la cual tampoco estoy hablando sobre este feminicida serial que atraparon recientemente es porque la noticia todavía es reciente. No tengo suficiente información, entonces estoy esperando a que salga más información. Ya luego hablaré sobre ese señor. Pero bueno, con mis redes sociales que ya dije, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.